buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta a través de su programa Sentido Común. Se transmite por Onda Digital Perú, nos pueden ver por Facebook, YouTube y en la señal abierta por el canal 18.4 y los demás canales del interior del país, también por señal abierta que van a ir apareciendo. Les agradecemos y su preferencia y deseamos de todo corazón que hayan disfrutado de las fiestas patrias. Con todos los problemas que hemos enfrentado, un reencuentro con nuestro país siempre es bueno, pero siempre es bueno cuando revisamos nuestra historia, ¿no? Cuando no solamente leemos el presente, sino nos proyectamos hacia lo que nos enseñaron. ¿Cómo se forjó nuestra cultura actual? Porque ya no hay nativos, somos una mixtura, ¿no? Andino no existe. Casi todos somos, tenemos algo de negro, de chino, de blanco y de andino. Pero eso es el corolario, ¿no? Pero tendríamos que analizar cada cultura intermedia, sus intereses, su focalización, su idiosincrasia, su relación entre ellas, y después cómo se impusieron los imperios de Chavín, de Caral, Chavín, Huari y los quechuas, incas. No era nada pacífico, pero cada cual tenía usos, costumbres, tecnología y una cultura que se fue nutriendo la una de la otra. Entonces, con la conquista, nosotros somos una especie de resumen cultural, que no lo queremos admitir, pero ese vacío y ese rechazo a admitir lo que somos ahora es lo que nos quita la identidad. Uno tiene que ver lo que es, la primacía de la realidad. Entonces esperamos que esto haya sido objeto de reflexión en estos días de fiestas patrias. El reencontrarnos y el reconocer nuestra identidad actual, porque no podemos ponernos a un lado y el otro porque tenemos todas las sangres. Ahora, con nuestra identidad actual, definir qué cosa es lo que queremos, ¿no? Si queremos desarrollo, entonces hay que ver qué necesitamos, y ahí ya viene el análisis de la institucionalidad republicana. Pero no vamos a comenzar con ese tema ni con el discurso de la señora Dina Boluarte, sobre el cual han hablado mucho, pero hay algunos puntos que nos gustaría tocar, sino que queremos hacer un análisis de lo que está aconteciendo en la política internacional, en el extranjero. Cuando Rusia invadió Ucrania, parecía que todo se alteraba solamente por la invasión de Rusia a Ucrania, en un juego que parecía geopolítico o geoestratégico de Rusia, para consolidar su presencia y la protección de los ciudadanos prorrusos de Crimea y de la zona del Donbass al norte de Crimea. Sin embargo, muchos analistas, entre ellos Kissinger también creo, ya habían advertido a la OTAN que no presione mucho a Rusia, colocándose cerca de sus fronteras porque iba a haber alguna reacción. Entonces, repentinamente, cuando nos ponemos a mirar el mapa, Rusia está cerca, ¿no? Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, y con la adhesión de Suecia, Finlandia, Noruega a la OTAN, ya Rusia no tiene salida por el mar Báltico. Por el Ártico no va a salir, pero tiene el Mar Negro y tiene Crimea. Pero el Mar Negro termina donde comienza Turquía.
Entonces la salida al Mediterráneo también le sería muy dificultosa. Sin embargo, no solamente fue una movida geopolítica o geoestratégica de Rusia, porque después descubrimos que se estaba desatando una guerra económica para desdolarizar el comercio y además los rusos y los del BRICS que se están enfrentando al G7 querían tal vez medir los efectos de las sanciones financieras contra Rusia. Y parece que ninguna sanción financiera contra Rusia tuvo un efecto disuasivo ni alteró la vida de los rusos. Que Rusia cortaba el suministro de gas y de petróleo, pero sin embargo le seguían comprando petróleo y gas, y los que le compraban lo revendían en Europa a 2, 3, 4 veces el precio. Y mientras tanto los rusos iban negociando con Arabia Saudita, teniendo a Irán de su lado y hasta Turquía. Entonces, la cosa no pintaba bien. Y hace unas semanas, cuando se produjo el presunto motín o rebelión del grupo Wagner con ya me olvidé su apellido, y parecía que marchaban sobre Moscú. Y parecía increíble porque 25.000 soldados, con el jefe a la cabeza, se dirigieran a Moscú y nadie les estorbara, nadie les hiciera nada. Y repentinamente doblaron e ingresaron a Bielorrusia. Según se dice y según declaraciones del presidente bielorruso, para evitar un derramamiento de sangre. Lo que llamaba la atención era que cuando se retira el grupo Wagner, se supone que comenzaba la contraofensiva de Ucrania. Sin embargo, fue una contraofensiva que no se produjo o que no tuvo resultados. La pregunta es, ¿quién había sustituido al grupo Wagner? Y desde Bielorrusia se hackeaba, esa era nuestra hipótesis, se hackeaba a Polonia, que era el principal lugar donde se proveía armas a Ucrania, y también a los otros países pequeños hacia el mar Báltico. Y entonces, ¿qué significaba la presencia de Wagner allí, del grupo Wagner? Todo esto viene a colación porque hoy está circulando en las redes una declaración del presidente ucraniano, Zelensky, que habla del inicio de conversaciones de paz justamente en Arabia Saudita, con la presencia de otros países, pero van a negociar la paz. Por lo que hemos conversado y los datos que hemos rememorado, parecería que esto ya tenía un camino trazado, porque desde que Wagner salió y se posicionó en Bielorrusia, no hemos conocido sino de algunos drones que iban sobre Moscú, que no causaban mayor daño. Sin embargo, hubo otra decisión rusa que me parece que presionaba a Ucrania económicamente. Si Rusia no se había afectado ni económica ni financieramente, sino que junto con el BRICS estaba en realidad avanzando a toda velocidad en el tema contra el G7, en la desdolarización de las relaciones comerciales, de repente Rusia se separa de esa convención de países productores de granos. Y si no hay granos, puede comenzar un problema de hambre. Y declara además
que van a considerar naves hostiles a todos los barcos de determinado calado que ingresaran al puerto de Odessa o por el Mar Negro a Ucrania, porque según ellos todos eran sospechosos de llevar armamento. Y entonces, si decían, me separo de los productores de grano y no vendo mi grano, sino a lo que yo quiero, a mis aliados, pero voy a bombardear a todo buque que entre, oiga, el mayor productor de granos es Ucrania. ¿En qué quedaba la economía ucraniana? Estados Unidos ya no puede seguir dando y gastando tanto dinero cuando tiene 1000 problemas al interior de su país. Todo esto lo analizamos con el general Juan Basalar en aquella época y nos llamaba la atención. Y nosotros decíamos, no puede ser que se rebelen contra Putin, sino esto parece ser parte de un juego de ajedrez de mayor alcance. Y estamos interesados en esto porque va a repercutir en todo el mundo. Eso va a tener repercusiones y en el Perú también. Por eso es que no comenzamos analizando el discurso de la señora Boluarte, porque nos ha encajonado, sino vamos a comenzar con este análisis de movidas internacionales, donde hay una confrontación económica y un juego de poder. Hay que estar muy atentos porque también la última noticia es que Teherán ya le va a empezar a vender armas a Bolivia. Y Teherán, Irán, está apoyando desde el comienzo al socialismo del siglo XXI, desde que apareció Chávez. Los iraníes están muy, muy activos. Y en Argentina no olvidemos que volaron la mezquita judía, justamente activistas de iraníes. Entonces, hemos invitado nuevamente al general Basalar para que él nos haga un análisis, nos muestre su perspectiva sobre qué puede ocurrir, qué está sucediendo realmente en Rusia, Ucrania, la Unión Europea, esta guerra del BRICS contra el G7, ¿no? Y cuál podría ser la repercusión en nuestro país. ¿Cómo está, general? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy amable por la invitación. Hay un precepto estratégico que dice ceder espacio a cambio de tiempo. Y eso le ha dado resultado a muchos estrategas en diferentes momentos de la historia. Yo creo que Rusia lo está volviendo a aplicar. Y digo lo está volviendo a aplicar porque en su momento lo aplicó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan ustedes cómo realmente fue que venció a Alemania? Le dio el espacio, ganó tiempo y cuando lo vio ya cansado, desgastado, se le fue encima. Igual a Napoleón. Exactamente. Entonces, definitivamente Rusia es el jugador principal en este tablero de ajedrez. Y los opositores, lamentablemente, no tienen exactamente a quién ponerlo al frente de él. Y lógicamente Rusia encontró, entre comillas, al más débil, que era Ucrania. Para esto se ha valido pues de una serie de jueguitos, ¿no? Lo que sorprendió al mundo ha sido pues como un país tan poderoso, no solamente en la parte bélica, sino grande y económicamente, sobre Ucrania lo hubiera aplastado pues en un determinado momento. Pero esto también hubiera tenido una repercusión mundial, porque hubiera tenido muchos embargos de los que los tiene ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nadie entendía lo del grupo Wagner. Entonces prácticamente Rusia no ha estado empleando sus fuerzas. Y creo que ha gastado menos contratando, si se puede decir así, o estar en combinación, aliado, con un grupo mercenario de esa envergadura, creo yo, como unos 25.000 a 30.000 hombres armados, no solamente con equipos de tierra, sino con todos los equipos que corresponde a un elemento bélico, aviación, armada y todo lo demás. Pero lo que sorprendió fue ese momento de quiebre, como lo he explicado a usted acá hace un momento, donde ellos voltean
supuestamente, porque Rusia ataca y lógicamente elimina parte de sus hombres y no son atendidos. Y eso ocasiona que se le vaya encima como una rebelión y como un motín y queriendo tomar Rusia. Y como muy bien se vio, pues no encontraron ningún obstáculo. Por el contrario, se posicionaron en los primeros cuarteles que estaban en la frontera y de ahí ellos supuestamente iban a llegar hasta Moscú. Pero el giro de repente hacia Bielorrusia fue que cambió todo el rumbo de esta situación. Como ya muy bien ha explicado el panorama acá mi estimado doctor Marcos Gaceta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que podemos proyectar ante esta situación? Definitivamente, Rusia, de haber estado pésimamente mal, ha tenido un repunte económico y lo ha tenido de tal manera que lógicamente ahora se ha lanzado a que intente desdolarizar el comercio internacional de la región. Y indiscutiblemente, ahora nos damos cuenta, o ya bueno desde antes, que el punto era Ucrania, porque Ucrania tiene un gran poder pues, económico en la parte del comercio, particularmente lo que es los granos y la producción que tiene, por la posición que tiene en sus terrenos y la posición estratégica de entrada a toda Europa. Y las tierras raras, ¿no? Es la tierra, lógicamente, es la tierra que nunca, o sea, que siempre fue una piedra en zapato que Rusia haya perdido cuando lógicamente no debió suceder. Es por eso que también es uno de los puntos de la famosa revolución bolchevique, allá por los años cuando se llega a la Primera Guerra Mundial, por la pérdida realmente de Ucrania. Entonces, definitivamente hay un eje económico ahí y Rusia lo quiere controlar y amenaza en hacerlo y se ha ido con todo. Y para eso empleó al Grupo Wagner. Y todo ese supuesto motín, que yo creo que fue más que todo una fantomima, de que iban a tomar Moscú y todo lo demás, era algo ilógico, ¿no? Un ejército tan poderoso, con tantos adelantos, a un grupo mercenario que, si bien cierto tiene sus armas, son limitadas, pues, tiene algo que no lo puede hacer como que lo puede hacer otro país. En ese momento mueren 10, no tienen cómo sustituirlos, en ese momento. Diferencia de un ejército constituido que inmediatamente muestra sus reservas y todo lo demás. Entonces, Bielorrusia, de cierto modo, se está prestando a esta situación. Y es un aliado definitivo también pues, con Rusia, ¿no? Y todo está a que realmente Rusia no tiene pues una frontera franca con Polonia. Y Polonia es una piedra en el zapato. Para muchos, desde siempre ha sido así, por su posición estratégica donde está. Y también por la idiosincrasia de su misma gente. Y no le perdonan también a veces separado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va este detalle de lo que quiere hacer Rusia. Y el eje que él busca es manejar la parte económica de toda la región. Y de ahí avanzar, lógicamente, ¿no? O sea que Bielorrusia podría ser una cuña amenazando a Europa, ¿no? Exactamente. Porque si recordamos, Polonia era un imperio, era un reinado, un reino. Claro. Y Lituania también. Habría que recordar la historia de los príncipes rusos en su guerra contra los mongoles. Exactamente. Y los mongoles los invadían precisamente porque se aliaron con los de Letonia y los letones y el reino de Polonia. Claro, eso, por ejemplo, es parte de la historia que sustenta. Y eso no cambia. Eso en realidad pasa el tiempo y no es que
se dejó de lado, pasó de moda. No, eso no cambia. Pueden cambiar los momentos del tiempo, de la historia, pero no cambia esas raíces. Polonia, de haber estado también mal, ha pasado a ser un productor y también vendedor de armas. Y está ya comprobado de que abastecía pues a Ucrania, y eso también no le ha caído bien a Rusia. Entonces, yo creo que Rusia está jugando una de sus mejores cartas. Ahora, eso de que están creando una nueva pequeña atmósfera, diciendo de que los del grupo Wagner está haciendo toda esta situación para de todas maneras orientarse hacia Moscú nuevamente. Pero ya vemos en las noticias que inclusive la inteligencia de Bielorrusia, la inteligencia de Polonia, ambas a sus pares, están haciendo lo que corresponde. Los bielorrusos están permitiendo que el grupo Wagner esté en su país y se esté desplazando a viva paciencia de armados, y han llegado hasta la frontera con Polonia. Entonces ellos están probando, como decía, acá te pongo un pedazo de queso y a ver si lo muerdes. 100 hombres, más o menos se dice, 100, 150 hombres armados, pero que están camuflados y que supuestamente inclusive estuvieran disfrazando, si se puede decir, o ocupando posiciones como si fueran pues guardias fronterizos bielorrusos. Y que ellos, ¿qué van a hacer? Van a permitir, de cierto modo, pues, la entrada de inmigrantes. Y eso ya ha sucedido. Ese es un tipo de guerra, la inmigración. Eso nos ha pasado en el Perú. Todos creíamos que pobrecitos, disculpando, digamos, que tenga que tocar al país de Venezuela, que pobrecitos, que entre. Pero ¿qué pasa? Han entrado también una serie de gente comunista que ha ayudado a todos estos movimientos y estas marchas y todo lo que se está organizando. Por eso que se iban por todos lados. Han copado el Perú. Ya, dentro de lo que hay personas que son correctas, hay otras que no las son. Entonces, a eso se le está llamando la guerra híbrida, porque no son combatientes, sino informados, ni tienen las armas a viva instancia, pero sin embargo sí tienen un papel preponderante. Recordemos que cuando el terrorismo se instaló en el Perú, no eran inicialmente armados. Ellos utilizaban lo que están utilizando ahora: bombardas, piedras incendiarias, de la forma que poco a poco se van armando. Lo que llaman armas hechizas. Exactamente, las armas hechizas, las armas que no están controladas. Inclusive no había en el sistema judicial poder irse a un delito ante eso. Ahora ya lo hay, lo han implementado. He visto que a uno de los que ha estado tirando esas cosas, esos artefactos explosivos, inclusive le han dado una prisión preventiva, que es un avance dentro de lo que nos corresponde la jurisdicción judicial. Es muy bueno. Pero yo creo que eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, si se ha logrado camuflar esto y comienzan a ingresar inmigrantes a Polonia, y estos lógicamente van a ser asusadores pro-bielorrusos, pro-Wagner, entonces Polonia va a estar nuevamente, porque ya lo sufrió, es que no me equivoco, en plena pandemia en el año 2021, ya tuvo una consecuencia de esa naturaleza, de una guerra casi híbrida, ¿no? Pero que lograron controlar. Pero hoy, en estos momentos, nuevamente, al parecer va a suceder eso. ¿Y todo eso quién lo beneficia? A Rusia. Ahora, definitivamente. Sí, pues, porque Polonia ha demostrado ser
la base más fuerte de la OTAN en esa zona. Sí. Entonces necesitaban ponerle un freno que se constituye en amenaza contra toda Europa, ¿no? O contra la misma Polonia, sabiendo que la Unión Europea es muy débil, porque la Unión Europea ha demostrado una tiene otros debilidad intereses extrema. Sí, Pero es un ahora, tema diferente. en esta negociación que en las redes aparecen declaraciones de Zelensky, que comienzan en Arabia Saudita, ¿qué alternativas tiene Zelensky? Porque él habla de una paz digna, ¿no? Pero Rusia ya tiene el control del Donbass y de la zona de Crimea, que era lo que le interesaba. No creo que ellos se lo entreguen No. a Ucrania, pero más bien creo que están en posición de imponerle la no incorporación a la OTAN. De modo que Ucrania se convierte en un país totalmente neutral. A mí me parece que por ahí va a ir la cosa, que Rusia se queda con esto, Ucrania se vuelve neutral y por lo tanto no tiene ninguna amenaza y los dos países se enriquecen porque dinamizan el comercio. Ahora, en el tema del petróleo, en el tema del gas, ¿Europa le seguirá comprando a Rusia? Mire, ¿O va a continuar comprándole a Estados Unidos, que no sé dónde saca Estados Unidos, pero se lo vende 4 veces más caro? definitivamente, si hoy está 4 veces, de aquí a un par de años se va a subir a 6 o 7, 8 veces más. Y va a haber un momento en que el suministro no va a ser... Y hay recortes, ¿no? Hay recortes bastante sustanciales. Yo tengo muchos amigos y familiares que viven en el extranjero y nos comunicamos, lógicamente. Y dice que ya se siente, pues, ¿no? Que realmente están preocupados por este invierno que se viene. Muy preocupados. Y usted ha hecho mención a la guerra híbrida. Eso lo está sufriendo Francia. ¿Sí? Porque Francia está se ha llenado de islámicos, pero no los ha integrado, porque la sociedad islámica no se integra, sino forman sus barrios, claro, hacen sus aldeas, su religión, sus costumbres, su cultura. No la pierden. Y han demostrado que ni se sienten franceses y que odian a los franceses. Ellos como siempre lo ha sido, a ellos no les interesa estar donde estén. Ellos pueden estar en una tierra totalmente hostil, pero mientras que ellos hagan lo que hacen, no tienen ningún problema. Sudamérica no es un continente que pueda ser islámico, sin embargo, hemos tenido en Tacna mezquitas y todo. Entonces, pero es cierto lo que usted menciona. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con esto? El suministro que da Rusia no se ha cortado, lo sigue haciendo, sino que hay una, digamos, cierta restricción. Hay como decir, bueno, te voy a recortar y eso se está complementando con Estados Unidos, pero Estados Unidos en un momento que ya no va a soportar esto, ya estar entregando tanto. ¿Por qué Estados Unidos en la guerra de Corea, Afganistán, en todas las guerras que ha tenido, a la final terminó retirándose? Entre comillas puede decirse que ellos dijeron que ganaron la guerra, pero en realidad no ganaron la guerra, no tuvieron no hay ninguna evaluación propia. Siempre tenemos Vietnam, tenemos Afganistán, que los rusos tampoco pudieron quedarse. Lógico, Corea. Y tenemos Irak, ¿no? Irak. Y con el apoyo ruso no cayó Assad, que Estados Unidos también quería traerse bajo Assad, y Túnez, Libia, cuando cae este eterno dictador. Ahora no se sabe quién manda. Entonces el Cuerno de África, el Asia Menor,
está convulsionada. Y ahora, en este lío de norte-sur, Europa, salvo Alemania, creo, pero casi todos los países, Francia fue más permisiva, dejó ingresar cientos de miles de islámicos. Y con esta demostración que han hecho de poder destruir una ciudad, si se lo proponen, Sí pueden. entonces bastaría que alguien los agite con intereses que vienen de su país de origen o de su propia cultura para empezar a incendiar Europa. Entonces, ¿qué tipo de guerra es esta, no? Y al final, ¿quién le está ganando? Nosotros vemos el BRICS, vemos el G7, pero el Islam sigue avanzando. El Islam ha tomado una fuerza muy peculiar y ha crecido. Veamos que pues ha sido también duramente atacado permanentemente, ha tenido muchas contiendas, muchos enfrentamientos y lógicamente han variado sus estrategias, como que han entrado en una calma, ¿no? Y ellos están avanzando. Pero, perdón, Estados Unidos cuando derroca a Saddam Hussein, despedaza a los sunitas, creo, a los sunitas, los divide, da nacimiento al más cruel grupo islámico, el Estado Islámico. Exactamente. Que no lo existía, sí. Así es. No había, no lo hacía. Ahora han tomado, por eso han crecido. O sea, también ellos han aprovechado todas esas debilidades o de repente esas amenazas que han tenido y han sabido estratégicamente convertirla en una fortaleza. Y eso es lo que le está permitiendo tener una presencia que es más preponderante en estos momentos. Y como ve, porque no es problema de Rusia, ni Ucrania, ni lo que está sucediendo, un problema islámico, ellos aprovechan esas oportunidades. No, pero el fundamentalismo, que también apareció un líder en el norte de África, se supone que en el país que es más desierto, ¿no? Exacto. Pero, y en otras zonas de África, donde el islamismo fundamentalista se impuso, porque ellos no toleran, son intolerantes. Mataron cristianos, mataron a todo el que se le oponía, invadían aldeas, secuestraban niños, niñas, las vendían, las daban a sus soldados, las violaban. Pero todo el mundo se ha callado como si ya hubiese pasado el peligro, la amenaza, pero esto más parecería que se ha aceptado la consolidación de esos totalitarismos. Yo creo que hay mucho de base y de muy cierto en lo que usted está mencionando. Porque como yo analizaba antes y le expresaba, ellos están ganando un terreno que se los están facilitando. Y ellos no han cambiado, digamos, sus formas de acción, sino que simplemente las han camuflado y las siguen haciendo. O sea, no son ahora tan expresivos en querer hacer saber al mundo lo que está sucediendo, sin embargo, lo están haciendo, lo siguen haciendo. Y probablemente con mayor, digamos, incidencia. Yo quiero también, o sea, en este análisis, porque yo considero que tampoco nada está aislado. Siempre hay algo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en una ciudad grande, acá como Lima, grande y digamos en tiempo difícil? Yo para movilizarme de aquí, por decir, hacia Chosica, demoro 2 horas, 3 horas. Sin embargo, por el espacio no lo es. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sabes tú que en cierta parte los taxistas, por ejemplo, venden en un grifo, venden más cómoda la gasolina, el gas? Ellos van hasta allá.
Yo creo que también esta corriente que está llegando acá a Sudamérica, porque no es, siempre ha habido esa latencia, siempre ha habido. Pero hoy estamos dándonos cuenta que Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, que está ahí, que se quiere escapar, y el que sigue es Perú. Paraguay y Uruguay también están ahí, entre ratos que sí, entre ratos que no, más Uruguay. Entonces, ¿qué pasa? Una piedra en el zapato en este momento en Sudamérica es Perú. Y también se está visualizando las riquezas que hay. Hoy lo ven. Con esta producción de litio que tenemos nosotros, somos demasiado atractivos para ese tipo de invasiones híbridas que existen. Entonces, sí es económica esta situación. Nadie quiere desatar una guerra mundial. Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Pero el fundamentalismo no se puede tolerar, pues creo que el único líder en el mundo que ha tenido una respuesta muy clara ha sido Putin frente al Islam. Le dijo: ustedes pueden construir una mezquita acá, siempre y cuando yo en su país puedo construir una iglesia. Ustedes, yo les tolero su religión si ustedes toleran a la mía. Lógico. Yo les tolero sus usos y costumbres si ustedes en su país toleran a la mía. Así es. Él ha hecho un tablero de intercambio, si se puede decir. Eso es una buena estrategia. Sí, pero Europa no lo hizo. No lo hizo. No, es que mira, si nos damos cuenta, las dos guerras mundiales se han desarrollado en Europa. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque son, hasta cierto punto, a pesar de ser poderosos, son inocentes en ese sentido. ¿Quién podía haber imaginado que en el año 39, 40, Francia estaba totalmente dominada por Alemania? Polonia estaba prácticamente destruida y dominada. O sea, se pone como una vanagloria que los países aliados, pero realmente el que hizo el punto de quiebre en esa guerra fue Rusia. Si Rusia no hace lo que hizo con Alemania, la historia era otra. Entonces, y Rusia sabe eso. Es muy difícil que alguien venga de afuera para que haga lo que hizo. Porque todos hablamos del famoso día del día más largo, Normandía, sí, pero ¿cuál fue el costo? Y en realidad ha sido realzado. No es tanto que eso ocasionó que, digamos, se pudiera, porque hubieron otras invasiones. Pero ¿qué cosa sucedió? No hubo respuesta alemana. ¿Por qué? Porque ya Rusia había entrado a tallar en esa naturaleza. Y hablemos que hubo un momento que hubo una conversación entre los rusos y los alemanes, pero se sintieron traicionados y se fueron en contra. Pero igual sucedió para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde desaparece el Imperio Austrohúngaro. Exactamente. Pero allí no lo vamos a tocar ahora. Uno puede ver la importancia estratégica de Serbia, ¿no? Sí. Serbia fue la cerradura, el gozne, así es, ¿no? Que los provoca serbios, con el asesinato del archiduque, pero invaden Serbia y ahí juega el ajedrez de las alianzas y le cuesta a los zares, ¿no? Porque el haber perdido debilita al zar y lo derrocan, como ya sabemos. Exactamente. Y los bolcheviques toman el poder. Entonces, eso como que se repite la fragmentación allá, pero sí estamos viendo que un Islam que se suponía iba a ser destrozado por la primavera árabe que llamó Estados Unidos, no ha sido destrozado, sino que se está consolidando y está tomando fuerza, presencia en esa guerra híbrida en Europa. Sí. O sea, que algo así que a nosotros los cubanos vengan médicos y nos infiltren. Exactamente. Y entonces
Vamos a dejarlo ahí porque es un tema que nos lleva a la economía. Yo creo que hay una Y- jugada del ajedrez que se viene, que no la sabemos en este momento. Por eso es podemos que- nosotros decir, pero hay una jugada que se viene y que va, por eso al principio empecé diciendo esa máxima estratégica, ¿no? Ujú. A veces ceden espacio a cambio de tiempo, porque el tiempo es importante. Sí, Porque mientras que ellos, por lo bajo van. y aquí aterricemos en el Perú. Cuando escuché ese soporífero discurso de la presidenta, qué bárbaro. Creía que estaba hablando con estudiantes del primer Sí, año de primaria. Mm. Caray. Muy pobre. Yo esperaba un análisis de la política internacional con una visión del mundo por parte del Perú para ver cómo iba acomodando su tablero y el país, ¿no? Para aprovechar al máximo todas las posibilidades de dos fuerzas enfrentadas económicamente. No hubo una Nada, sola palabra ni de condena al socialismo del siglo XXI, ni de la relación con el G7, ni cómo vamos a tratar con el BRICS. Lo único que se dedicó a decir es: voy a hacer obra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Plata, voy a hacer lo plata, otro. plata. Y yo preguntaba, ¿en qué momento nos va a decir de dónde va a sacar la plata para financiar todo? Y por ahí escuché que lo va a hacer por asociaciones público-privadas. Pero que para que se dé la asociación pública-privada, se necesitan inversionistas que confíen en la economía nacional. Pero no explicó. Entonces yo dije, esta señora, a ver, voy a dudar en contra de ella. Esta señora formó parte de Perú Libre e hizo suyo el ideario de Perú Libre, que se dice fue escrito por Cerrón, que es totalmente estatista y pro socialismo del siglo XXI. Entonces yo dije, ¿en qué momento zanja con esa ideología? No zanjó, simplemente despotricó contra Castillo. Pero en su mensaje, todas las acciones que ella ha prometido tienen que ver con una visión de una izquierda que lo está disfrazando muy bien. Porque yo no sé hasta dónde llegue su empoderamiento, pero por ejemplo, si hablamos del grupo Wagner, y acá hemos llegado a la conclusión con usted de que era una tercerización de la Fuerza Armada, ¿no? Del sistema de defensa, por zonas y por especialidades. Y cuando la señora dice, yo quiero un nivel especial de policía, de orden y seguridad, automáticamente dije, si esto no le va a corresponder a la policía, porque no tiene dinero, no tiene medios, ¿quién va a entrenar y capacitar a esta gente? Entonces dice, pueden ser licenciados de las Fuerzas Armadas, ya pues, pero ¿quién los va a elegir? ¿De dónde van a venir? Y me acordé de las milicias populares. Y dije, voy a ser desconfiado, tal vez me califiquen de absurdo, pero qué bonito modo de dibujarnos una situación en donde se puede utilizar una fuerza que socave a la policía, porque se la va a poner a nivel de población. Va a estar armada, pero va a estar sujeta a contratos. ¿Quién va a ser el gran contratista? Claro. Sí, pero ¿quién los va a entrenar? Porque cuando se terceriza, si nos podemos, acuérdese de los, ¿cómo se llama estos que tercerizan y contratan guachimanes?
las empresas de seguridad, los Service. service. O sea, vamos a tener service que nos van a ir proporcionando policías de orden y seguridad que van a ir para sacar dinero de donde sea porque no tienen futuro. Se van a tener un sueldito, no pueden ascender, no pueden hacer otra cosa, pero van a estar uniformados, o sea, van a estar dotados de poder. Bueno, tendría que también cambiarse las normas judiciales, porque nosotros tenemos una, digamos, entre comillas, una fuerza de esa naturaleza que no, digamos, no está bien fundamentada, que son los famosos serenazgos. Pero hasta ahora nadie le ha dado, digamos, lo que corresponde que debe ser. ¿Y qué pasa? Está en el turno de cada gobierno local. ¿Por qué? Porque yo comienzo a contratar en serenazgo a todos aquellos que de alguna manera me ayudaron, me sirvieron en mi campaña. Entonces, no hay selección de personal, no ves la edad, no ves el grado de instrucción, las capacidades físicas, los antecedentes correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es correcto. ¿Y qué pasa? A los 3 años, salen, les tienen que sacar del contrato porque si no van a tener que pagar, etcétera, etcétera. Hubo inclusive, cuando recién se crearon las regiones, en el segundo gobierno de las regiones, en la región Lima provincia, estaba el que actualmente es prófugo, no recuerdo ahorita el nombre del gobernador, creó la Guardia Regional y le dio la oportunidad. O sea, era un serenazgo a nivel de región. Y tenía vehículos, controlaban, etc. Y como la policía, lamentablemente, se acomoda también al turno que hay, a lo que eran. Bueno, él le dio carro, le dio esto. Entonces la policía, mientras que me dé, yo estoy con ellos, no pasa nada. Es como ahorita. Para que haya un sustento legal, tiene que haber un policía en un carro de serenazgo, porque ellos no pueden detener, ellos no pueden hacer ciertas acciones si no son denunciados. Pero aquí Aquí una interrupción. Sí. Pero ya hemos vivido nosotros una situación con los del serenazgo. Cuando un alcalde o presidente regional quiere perpetuarse en el poder y hacer que elijan a sus compadres o sus títeres, infiltra el serenazgo y negocia con la delincuencia organizada. Exacto. Y somete al vecindario. Eso ya lo hemos vivido. Sí. Eso ha sucedido con Junín. Bien claro, porque tengo yo le seguía Y en los el pasos. Callao también. También en el Callao. En el Callao, acá en Lima, en el Callao fue pues claramente, y eso desató una serie de desmanes y todo lo demás. Pero quiero hacer una precisión. Mire, cuando yo escuché este mensaje, también lamentablemente terminé muy decepcionado porque pensé que de repente iba a nutrirse de unos buenos asesores que le hagan un mensaje y que se lo hagan a entender y que sea acorde a lo que el Perú está viviendo en este momento. Es nuestra gran oportunidad de surgir económicamente. Es nuestra gran oportunidad de surgir económicamente. Todos los problemas que están pasando en el mundo, particularmente en Europa, parte de Asia, y también la recesión que está sufriendo en este momento Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué está sufriendo Estados Unidos? Porque está que subvenciona a muchos. Ya también la caja chica pues se acaba y hay que llenarla y tiene que volver a pedir. Y es lo que justamente está haciendo su arma Trump para poder volver al Estado, al gobierno. Entonces, el Perú en este momento, a pesar de todas estas situaciones, hemos pasado a ser los primeros productores y exportadores de uva, por ejemplo, lo cual era Chile. Arándanos, uvas, paltas, espárragos. Tenemos los únicos espárragos blancos aquí, o sea que
Es decir, tenemos para todo. Papa, una serie de... Sin embargo, no estamos aprovechando esa situación. Yo pensé que ella iba a tocar esa parte de la agroindustria. Lo No, único es que que de no. cierto modo tocó fue que va a dar una cantidad de dinero para crear en el sur una industria, digamos, de fertilizantes. Bueno, de alguna manera, bueno, Sí, una pues, pequeña pero luz por ahí. ofrecer petroquímica cuando no tenemos el gas, ni siquiera el gasoducto, suena a Claro, demagogia, ¿no? Claro, suena a demagogia, salvo de que adquieras toda la infraestructura y traigas a alguien que realmente haga lo que falta hacer para que se pueda concretar. Pero esto. no hemos aumentado la reserva de gas. No, No hay No. exploración. exactamente. Y es necesario que eso sea. Y no hay exploración tampoco en minerales. Y hay, no, porque y no nos está ha cerrado dicho, por este problema que tenemos. pero no nos ha dicho qué va a hacer para traer capitales, grandes capitales. No lo ha dicho. Ha Y- hablado de y- grandes y ojo, cantidades de dinero, ¿ah? Tampoco ha dicho gran cantidad de dinero que va a gastar. Así es, pero no sabe cómo. Ni a No dónde lo va a sabe sacar. dónde Exactamente. eso es gastarse los Supuestamente ahorros. habló por ahí una pequeña luz de que el Perú ha crecido económicamente, que estamos sostenidos, que no sé cuánto. Y no mencionó, digamos, mucho el problema de la corrupción. No, pero tampoco la gran minería, la gran industria. Lo único que ha dicho en el tema de industrialización, de transformación, es que va a financiar la construcción de 5 buques, creo, de la Armada. Yo no sé a qué se estaba refiriendo, si está contando los que ya construyeron. No, Están en construcción. dice que están en construcción 5 buques. Han estado Serán mucho antes, ¿no? Paralizados, y eso supuestamente van a ser... serán multipropósito, porque Sí. así como el pisco. Lo que se quiere es que el Perú, aprovechando que ahora tiene, digamos, un buque no se construye en un año ni 2 años, se construye en un lapso de 4 o 5 años. Ahí no es industria, ¿no es cierto? El CIMA, que es el único que puede hacerlo, que tiene ciertas capacidades y que las puede mejorar, es lo que ha dicho. ¿Para qué? Para que esos buques también puedan ser insertados en lo que tenemos ahora, que vamos a tener el megapuerto, y nosotros con nuestra propia movilidad decir, mira, yo te vendo y yo mismo te puedo transportar. Ahora, yo entiendo que los multipropósitos sirven en los casos de emergencia, ¿no? Se trasladan toneladas de alimentos haciendo A cabotaje. todo el país, por mar. Y tendría coherencia eso si no sé cuántos aviones dice que va a comprar y repotenciar o no sé qué dijo sobre helicópteros, pero nada más. Definitivamente es un discurso Sobre la venta de con mucha minerales demagoga, y las refinerías, cómo darle valor agregado, mi estimado cómo doctor. generar puestos de trabajo. A No, ver, no hay. Una pregunta, digamos, que yo sé que, o sea, me va a disculpar la teleaudiencia, pero ¿cuántos escuchamos el mensaje realmente? ¿Y cuántos los analizamos? ¿Cuánta gente que escucha el mensaje simplemente cree lo que le han dicho, sin analizarlo, sin darse cuenta de lo que estamos conversando en este momento? Yo no quiero decir más allá que lamentablemente estamos viviendo que cuando un país, cuanto más ignorante yo lo mantenga, lo va a tener más aislado, de la forma que yo quiera. Y eso lo anoté aquí, mientras que usted hablaba. Yo no le creo a la señora Dina Boluarte que se haya desligado así tan fácilmente de su tendencia política, que no solamente era una izquierda radical, sino ya en una tendencia socialista y comunista, porque Cerrón no es un simple izquierda, Cerrón es un comunista y con tendencia a brazos armados, por el odio, por lo que ha sucedido, por su forma de ser, etcétera, etcétera. Aquí viene antes que nos gane el tiempo, el papel de tontos útiles que hacen los de Fuerza Popular.
porque Cerrón se pelea con Castillo, porque Castillo, con la corrupción y su torpeza para su golpe de Estado, echa a perder el plan originario. Exactamente. Y termina aliado de Dina Boluarte, porque no están peleados. No. Y tan aliado que convencen a Fuerza Popular y a la derecha para tener a Valdemar Cerrón allí. Entonces, más que una fuerza fujicerronista, es una fuerza de Perú Libre, Lógico, este es el brazo armado controlada por Cerrón, Así es. a través de su vicepresidenta, con la misma ideología. Así es. Por eso es que yo no confío de esta señora. Eso definitivamente, por eso le decía que el público lamentablemente no analiza así. Y otra cosa, ese es un manotazo de ahogado también del fujimorismo, de aceptar eso, porque quieren llegar al poder, pues. Ellos tienen la intención de llegar al poder y es una nueva oportunidad que se les presenta. Crecer aquí. Sí, pero quien va a crecer es no el fujicerronismo. Los tontos son los que han caído en esto, sino quien se va a fortalecer es Perú Libre y Cerrón, porque Cerrón es el que gobierna con la vicepresidenta, con la ideología originaria del plan de Perú Libre. Así es. Porque la señora no ha hablado de capitales, de gran inversión. Así es. Lo único que ha hablado es que ella desde el Estado va a invertir. Exactamente. Plata del Estado. Y cuando tú hablas de asociaciones públicas privadas, tienes que hacerlo desde un punto de vista también del propio Estado. Entonces, ¿qué va a crecer el Estado? El poder. Bueno, habrá que estar muy atentos. Laura, no se van a generar. Sí. Ha sido un gusto, Gracias por como la siempre. invitación. Y con ustedes, amigos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.